recién entrar a lo que es diabetes. Entonces, en general, es un grupo de trastornos metabólicos que todos tienen un denominador común que viene a ser la hiperglucemia. Todos a la larga van a dar hiperglucemia. Entonces tenemos, por ejemplo, cuáles son las causas que pueden producir esto. Primeramente, cuando hay deficiencia en la secreción de insulina. O sea, si el páncreas, para ser más preciso, las células beta no producen por X motivo secreción de insulina, no secretan en cantidades suficientes la insulina, vamos a ver. Disminución de la utilización de la insulina. ¿Hay problema de secreción ahí o no? La segunda, ¿hay problema de secreción de producción de insulina? La segunda. Hay insulina. ¿El problema cuál es? No se puede procesar correctamente. El problema es entonces a qué nivel. ¿Dónde ven que? Para que disminuya la utilización de la glucosa. Los receptores. ¿Cierto? O cuando hay un aumento de la producción de glucosa. ¿Dónde, por ejemplo? No tiene que ser todo en el páncreas. En el hígado. Vamos a escuchar el hígado graso. Hablando de ácido graso, lo que su compañero dijo no es que estuvo mal, pero trató de decir también esa parte. De hecho, los ácidos grasos en exceso de una vez se van a imaginar también en los intestinos. Y son, por supuesto, producen sustancias proinflamatorias. Se trató de decir que sustancias proinflamatorias producen. Cuando hay todo eso, puede ser que no es que estuvo mal ese compañero, pero faltó mencionarlo. Bien, entonces, esas son las tres causas por las cuales se va a producir una hiperglucemia. Deficiencia en la secreción de insulina, o sea, las células beta no producen adecuada cantidad de insulina. Disminución en la utilización de la insulina. ¿Serán receptores? Porque habla ya de utilización de la glucosa. No de la glucosa. Hay, acuérdense, captación, uso y almacenamiento. ¿Dónde está el problema en captación? En el uso. No el receptor. ¿Cierto? No el receptor. Algo está pasando dentro que no permite que se use. Vamos a ver qué es. O lo otro, aumenta la producción de glucosa. ¿Cuál es el órgano endógenamente nos produce glucosa? El hígado. El hígado es una fuente de glucosa almacenada como glucógeno, ¿cierto? Y cada vez que, aparte, luego los músculos y luego los tejidos grasos también. Esas son las tres fuentes, ¿cierto? Pero específicamente, glucosa como tal, la encontramos como glucógeno fundamentalmente en el hígado. Por eso hablamos también cuando hay hígado graso, tiene que ver con eso, está relacionado completamente. Pero sobre todo porque se forman triglicéridos. No olviden que lo que daña son los triglicéridos más pesados. Bien, entonces existen básicamente 4 tipos de diabetes. Tipo 1, 2, la gestacional y otros. Mayormente esa de acá, genética, por ahí puede ser por ejemplo, un cáncer también de páncreas, etc. Diametralmente opuestos. Diabetes tipo 2 ya más o menos sabemos de qué se trata, pero en la tipo 1 es usual, es autoinmunitaria. Hay autoanticuerpos que están destruyendo o bien los islotes del Langerhans o bien las células beta. No hay más que hacer ahí. Entonces aquí el problema es que no se forma insulina. Acá sí se puede formar, pero no puede ser bien utilizado. Puede ser falla de receptor, puede ser falla de la secreción de insulina, puede ser falla de exceso de producción de glucosa, o sea, pueden haber varios mecanismos por los cuales se produzca esto. Diabetes gestacional. ¿Tú eres obstetra, creo? Claro. Háblanos un poquito de la diabetes gestacional.
está bien que comas sin más. O sea, yo lo hablo por las puras. No, está chido. Está bien, pues ahorita va a pasar factura cuando están 40 kilómetros. Escuchen a su compañera. Se habla de diabetes gestacional, aquel Escuchen. aumento de glucosa, digamos, que se presente a partir de las 20 semanas de gestación. ¿Nada más? ¿Y cómo diagnosticas? Una cosa es una diabética que esté embarazada y otra cosa es una persona que es una mujer que no es diabética y durante el embarazo desarrolla diabetes. Eso es diabetes gestacional. Bueno, estas son las otras causas. Uno, miren, defectos genéticos de la función de la célula beta. O sea, la célula beta no funciona adecuadamente y por tanto no va a haber producción de insulina. Entonces, aquí hay defectos monogénicos. En otras palabras, un defecto genético. Que normalmente está en el MODI. Y el MODI es en la forma juvenil de diabetes. Ahora han escuchado la diabetes juvenil, ¿no? Ese es un tipo de diabetes que se me conoce como MODI. Es un defecto genético que no permite que las células beta produzcan insulina. Y estos chicos desde niños, pues, desde que nacen, en realidad están con insulina exógena, ¿no? Otra, defectos genéticos en la acción de la insulina, que es distinta a la primera, ¿no es cierto? Acá, ¿qué está pasando? Problemas con el receptor. Problemas con el receptor de insulina. ¿Ok? Esto en el síndrome, por ejemplo, de Raffo-Medical, vamos viendo con calma. Otra, enfermedad del páncreas exocrino. Doctor, pero el exocrino no tiene que ver con el otro. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Al final está bien. Van por separado, pero se interrelacionan entre sí o no. Al final. Claro. Porque al final van a dañar la estructura. Y si dañan la estructura, dañan la función. ¿Ok? Y cualquier, por ejemplo, pancreatitis, pancreostomía, neoplasia, todo aquello que altere la estructura. También cuando hay otro tipo de enfermedades endocrinas, cualquier otra endocrinopatía. Por ejemplo, una de ellas, la más conocida, es esta de acá. El feocromocitoma. Eso han visto mucho de este, es tremendo, esto, porque produce, prácticamente destruye los islotes indirectamente los islotes del alma. El síndrome de Cushing también, ¿no? Cushing, etcétera, todos los problemas. También cuando hay la piel que es inducida por drogas o químicos, de igual manera, infecciones, sobre todo las virales, rubiola congénita, citomegalovirus, son las dos causas de una infección viral pancreática. Y si hay infección, porque a ver, más o menos explícame por qué una infección se puede producir una diabetes de tipo, la conviertes en una o inicia con una diabetes tipo. Por ejemplo, la causa restricción, al causar la restricción de la célula beta, ya no va a haber producción de insulina. No es que directamente cojan las células beta, sino en general, porque el virus no es que el virus agarre, por ejemplo, el de la rubiola, que es el más conocido. No es que el de la rubiola agarre y coja, no, yo me voy a buscar solamente las células beta. En general el páncreas. Entonces, como es una infección, ¿qué va a pasar? Cuando hay infección, ¿qué pasa? Toda infección produce una respuesta inflamatoria. ¿Ok? Empezando por la inmunidad celular, incluso tumoral también, que ya hemos hablado de ello en algún momento. Y además de ello, empiezan a producir los famosos fibroblastos. Se fibrosan y se vuelven atróficas. Entonces, toda infección es un tejido muy
delicado a través del parto. Recuerden que tenemos puntos así. Y otras más. Yo lo dejo más claro. Ahora vamos por la tipo 1. La tipo 1 es una diabetes, como hemos dicho. A ver, por favor. ¿Ya? La tipo 1 es una diabetes donde hay una destrucción de las células beta de acá. Miren acá. Células beta, normal, miren cómo están ingresando al vaso capilar. Y miren acá cómo es que cuando se destruye, ya pierden esa capacidad y no está ingresando nada. No se llegan a ver bien. Sí llegan a ver, lo retrasan eso. Yo le pregunté a una alumna de la clase anterior, de la clase de los martes, me iba mal y me dijo, si sigues así, le digo, vas a repetir. Entonces, lo que pasa es que yo me siento atrás y de atrás no se ve. Digo, pero siéntate adelante. No, que adelante ya se llena rápido, de más temprano. No, que tengo un clase. Eso es pretexto, pues, chicos. Este es el capilar, como dije, y acá está con su insulina ya, ¿no? La insulina está llegando a los capilares. Y miren cómo está. Todo eso es un islote de aire, ¿no? Y acá están las células beta que se llaman. Miren cómo está. Este es el tipo de destrucción que se ocasiona. Hay una destrucción que se lleva a cabo mediante mecanismos celulares y morales. ¿Se acuerdan de ellos o no? ¿Se acuerdan? ¿O no? Ah, claro. ¿Se acuerdan? ¿No sabes qué? No me puedo escuchar. ¿No me puedes escuchar? No me puedo escuchar. Ah, la pregunta no la has escuchado. Acerca de esto, inmunidad, perdón, mecanismo celular y humoral, la respuesta inmune, porque va a haber inflamación. La inflamación, bueno, ¿cuáles son? ¿Cómo es que se da ese mecanismo? Repito nomás, porque estamos hablando de fisiopatología, tienen que saber todo. A ver, sale acá la pizarra. Espero que no me falle. A ver, leucocitos. Vamos a seguir. Miren bien, ¿ah? Rapidito, al toque. ¿Eso qué es? ¿L de qué? L de leucocitos. Estamos con leucocitos primero. ¿De qué se dividen los leucocitos? Estamos, su compañera les va a dar una clase breve, magistral, de 3 minutos de leucocitos, para recordar un poquito los mecanismos celulares y morales. Si hablan, sale. De ahí es bonito, pues, hablar. ¿Qué está pasando contigo, Luis? Seguro que te has enamorado. Para hoy día. Muy bonito, pues, pero no es un check, no es. Los monocitos se dividen y linfocitos. Y el linfocito se divide en B y en T. ¿De dónde parten las inmunoglobulinas? De los B. Ellos se convierten en células plasmáticas y acá Ahí ya reciben inmunoglobulinas. Y los T, T
CD8, CD4, CD8. Hay varios, ¿no? Hay las células T, pero por ejemplo tienes acá las citotóxicas, CD8, reguladoras, CD4, y las colaboradoras incluso. Hay varios tipos de células T, con helper, ¿no? Sí. Y de arriba monocitos, ¿qué pasa con los monocitos? Hay algunos monocitos, cuando ingresan en tejidos se convierten en macrófagos. Un aplauso para eso. ¿Ya? Me decepcionaste. Y cuando a mí alguien me decepciona, ya pierden mi credibilidad. Entonces, a eso se refiere. Aquí, en este tipo de diabetes, va a haber una respuesta inmunitaria, tanto por mecanismos celulares, o sea, por ya lo que dijo su compañero, neutrófilos, los de primera línea, neutrófilos, y por las células, además de los linfocitos T, sobre todo los citotóxicos. ¿Cuál es peor, los CD4 o CD8? ¿Cuál ataca más? CD8 y las y humorales a través de inmunoglobulina, mediante linfocitos T que previamente tienen que madurar a plasmocitos o células plasmáticas para que formen los inmunoglobulina. Entonces, ¿qué va a pasar? Los islotes de Langerhans, o sea, estos que están por acá, van a ser infiltrados por linfocitos T citotóxicos, por los benditos macrófagos, que antes son, ¿qué? Primero, monocitos. Una vez que se haga la circulación, como el increíble Hulk, le dije, ¿no? Se transforman, macrófagos. Esa es una respuesta celular. Todo este infiltrado, se va a conocer como insulina. Se produce una insulinitis importante. Miren todo lo que está pasando. Este es un proceso, todo lo que termina en itis es inflamación. Un proceso inflamatorio, ¿y es bueno el proceso inflamatorio? No, porque cuando ya tú quieres nuevamente recuperar la estructura de la pierna, porque va a haber fibroblastos, ¿qué pasa? Fibroblastos, forman que va a formar una fibrosis por el colágeno. Y ese tejido ya se pierde, o sea, el islote de Langerhans ya igual que la cirrosis, ¿no? Igualito. Ahora, lo otro es que además se van a formar, es una enfermedad autoinmune, se van a formar autoanticuerpos contra los, ¿quién primero? Contra la insulina, anticuerpos antiinsulina que se llaman AAI, pero también contra los mismos islotes, que son los ICA. O sea, hay dos tipos, ¿verdad? Uno contra la insulina misma, recuerden que la insulina es una molécula, que por más estable que sea, igual la pueden atacar y la pueden destruir los mismos anticuerpos. Recuerden que es una enfermedad autoinmune, son ¿cuáles serían nuestros anticuerpos? Autoanticuerpos. ¿Cuáles serían? Se habla de una enfermedad autoinmune. A ver, para que te reivindiques. ¿Tú escuchaste ahora eso, no? A ver. ¿Ah? Específicamente cualquier inmunoglobulina. Nuestras inmunoglobulinas que atacan a los anticuerpos, pero ¿qué pasa? Como una autoinmune, lo propio lo ven como extraño, los anticuerpos, y atacan, en este caso, ven al islote de Langerhans, a las células beta, lo ven como si fuera un anticuerpo, un antígeno. También contra la descarboxilasa del ácido glutámico. La descarboxilasa del ácido glutámico, al descarboxilar el ácido glutámico, lo convierte en GABA. ¿Se acuerdan del GABA? Un importante neurotransmisor. Por un lado. Y por otro lado, también a la proteasa proteinquinasa. ¿Qué función tiene esta? Todas las quinasas fosforilan. Realizan función de fosforilación dentro de la misma célula. Este es el antigat y este es el IA2. Tiene su propio nombre, chicos, yo no los he puesto, así que se lo aprenden como tal. ¿Qué más? Voy a preguntar, de todo lo que hemos hecho, que es poco realmente, voy a preguntar bastante, hasta el mínimo detalle.
De hecho, creo que van a haber como 10 preguntas de diabetes. 8 preguntas a 10 de la ley. 8 preguntas. Hay otro detalle acá, que justamente sin embargo, las otras células, las alfa, las delta y todas las demás, tienen una estructura más o menos parecida. Sin embargo, estas no son afectadas. Solamente afectan así puntual, las células beta y las células delta. Las otras quedan intactas. Cuando ya ha sido destruida la célula beta, el proceso inflamatorio remite, ahí acaba. Ya la destruyó, ya no ataca, porque ya acabó, pues, con el supuesto antígeno lo destruyó y paró la respuesta inmune. Eso es importante que se tome. También, aparte, hay otro efecto tóxico que tienen directamente el factor de necrosis tumoral alfa, como siempre, el proceso antiinflamatorio, interferón gamma y la interleucina. Estos tres nunca se olviden porque normalmente siempre actúan juntos. Como cascada inflamatoria, ¿se acuerdan de la cascada? Estos de acá siempre actúan juntos, no se olviden. Factores de necrosis tumoral, el alfa sobre todo, porque hay beta también y gamma, el interferón gamma y la interleucina 1. Esas tres van juntas y están presentes en la mayoría de procesos inflamatorios. Acá tenemos una fisiopatología que sigue acá. Vamos a esta página. Luego vamos a pasar a los en la tipo 2 nos importa conocer algo que ya conocemos en realidad. Resistencia a la insulina o anomalías de secreción. Está de más de hablar de la insulina, pero estas dos, recuerden que tienen un componente también hereditario. Componente hereditario, importante. Si tú tienes un paciente que tiene mamá, papá diabéticos, abuelos diabéticos, ese paciente recibe una buena herencia de sus abuelos y de sus padres. ¿Cierto? Sus papás son diabéticos, sus abuelos hipertensos, ¿no? Sí, y más. Puede que te dejen herencia. Doctor, pero por ejemplo, si la familia tiene, por ejemplo, como usted dice, los abuelos, los padres, o sea, demasiado, pero la persona como que, o sea, tampoco está en esto, pero al menos tiene un estilo de vida diferente al que tuvieron, realmente Claro, es que puede se tener, juntan. Un factor hereditario es un factor. puede tener, llegar a Pero no significa que si tú te cuidas, pero si tú eres obeso, además de ello, obeso, sedentario, alcohólico, fumador, 100%. Ese paciente al ojo y diabético. No necesitan ni sacarle de la glicemia. Pero si es uno que es atlético, no fuma, no bebe, es deportista, puede que no necesariamente. Y se cuide sobre ello. Y algo importante es la nutrición. Los hábitos alimentarios. Ese paciente, ahora, y a ese gordito que te puse de ejemplo le agregas que es de hecho es gordito por eso, puro pan, como yo comía antes 10 panes, 12 panes con mantequilla. Tú no me viste el año pasado, yo era claro. No, gordo no, pero yo no 9 kilos. No 9 kilos, no. Yo soy chato, mido 1 metro, me dio 1,70 m, ya me achiqué, mido 1,60 m. Y pesaba 93 kilos. Y ahorita estoy como 84. Bueno. Ya me mido mi glucosa, no soy diabético, me mido la glucosa, la tengo 85. Colesterol, peor con mi dieta. Me río de la glucosa. Colesterol. No soy diabético. No soy diabético. O sea, no me cuido no porque sea diabético, sino que no tienes que ser diabético para cuidar. Muy bien. Es que tengo que ser consecuente con la fisiopatología que es. No como otra persona que el otro componente es hereditario y el otro
supuesto los factores de riesgo, obesidad, nutrición y el ejercicio. El ejercicio obviamente va a ayudar a quemar grasa, sí, quema grasa, pero tiene que ir en la mano con una dieta. ¿Okay? ¿Cuáles son los mecanismos? Primero, menor secreción de insulina, puede ser una causa. La otra, resistencia a la insulina, que ya habíamos hablado. Otra más, síntesis hepática de glucosa elevada, o sea, el hígado empieza se empieza a dar un fenómeno que se llama glucogenólisis. O sea, a partir del glucógeno que está almacenado, o sea, glucosa almacenada en forma de glucógeno en el hígado, se produce la glucogenólisis, que es lo contrario a la glucogenogénesis, ¿no es cierto? Por algún motivo, el que fuera. Y además del metabolismo anormal de la grasa. Esto es importante. Si tú tienes un hígado graso, de todas maneras, la grasa va de la mano con la glucosa, de todas maneras. Y va a haber mínimamente una resistencia a la insulina. Y aquí están los factores. Miren, esta es la ¿qué nos lleva, qué nos produce la resistencia a la insulina? Factores genéticos. Hay 20 genes, ¿eh? 20 genes de diabetes. Obesidad, sedentarismo, edad, sobrepeso, estado procoagulante, cuando tengas alguna coagulopatía, estado proinflamatorio. Y te das cuenta por el PCR, por la interleucina 8. No se ve bien para los que están en el fondo, pero no vamos a poner el texto, por eso se ve mal. Epidemia, sobre todo. Ahí sí ven. Miren, sobre todo triglicéridos. El HDL es el bueno que le llaman, debería estar alto más bien. Y el bajo es malo, es de baja densidad. Muy bien, pero sobre todo, chicos, más que nada los triglicéridos. Ustedes cuando lean un perfil lipídico, acuérdense siempre lo primero que van a ver, triglicéridos. Y el colesterol simplemente le meten dieta estricta y solucionado. Intolerancia a la glucosa también y peso al nacer. Las pacientes, normalmente las gestantes que tienen la diabetes gestacional, los niños salen macrosómicos, mayormente. Un niño macrosómico, si tú tienes el antecedente de macrosomía fetal, o sea, nace con más de 4 kilos, de 4 a más, ¿no? De 4 a más. Entonces, eres candidato que tú desarrolles en algún momento. Por eso tienen que cuidarse, por eso no deben de comer chatarra. ¿Está bien que coman chatarra? ¿Está bien lo que no comen? Lee lo que están, pueden leer lo que están comiendo, dale una lecturita. Tienen tiempo todavía muy avanzado. ¿Te pueden quedar? Lee. Escuchen, ¿no? Lo que están comiendo sus compañeros. A ver, escuchen y me dan su opinión, psicopatológica. Nada, cuando es al inverso, no debe no saturar que natural, porque la satura de la otra no satura de la otra. Escucha fuerte, escucha. Sodio. Sodio. Ahora, me había olvidado de mencionar esto. Me había olvidado de comentar que habla de sodio. Miren, sodio. El sodio tiene que ver también con con la resistencia a la insulina, o la producción de insulina. Así como hay glutes, hay ese es un cotransportador
que usa la glucosa con el sodio. Así como hay mujeres que utilizan a los hombres, ¿no? Y al revés. Hay mujeres que utilizan a los hombres. Por algo dice Crisa que tiene más experiencia. Pero acá, a ver esto, a ver chicos, pero tiene que ver. A ver, pero ibas más por el otro tema de todo. Entonces, este es un transportador de glucosa y sodio. Entonces, la glucosa, como ese tipo de mujeres que estoy hablando, utilizan al hombre, al sodio. Digamos que es el sodio. ¿Cómo se llama? Ustedes saben a quién me refiero. Entonces utiliza al sodio para poder también ingresar. Entonces también ingresa de pasar el sodio. Entonces la glucosa utiliza el sodio y todo lo demás. Todos utilizan el sodio. Y eso es malo también. Por eso ese sodio que estás, mira, estás ingiriendo, volviendo a ti. Grasas insaturadas, que son las peores, que van a formar el ROS, sustancias reactivas de oxígeno, o sea, radicales libres. O sea, te estás autodestruyendo. ¿Cierto? Lo conocen. Mira, yo de repente quiero interpretar que tienes por ahí males de amor, y está decepcionado. Y hay una forma fácil de eliminar con los snacks. Entonces, a largo plazo. La glucosa es el sodio, el transportador, el transportador. Por eso. ¿Ya? A ver, vamos con las fisiopatologías. Vamos con las fisiopatologías. Vamos primero con esta de acá. Ya terminamos las dos diabetes. Esta es la 1. A ver, involuntario. A ver, Gil. Está bien, no te preocupes. Gil, levanta la mano un poco. Un aplauso para Gil, por favor. Es fácil, de lo que hemos hablado, todo se trata del metabolismo de la glucosa. Vas a tener que explicar por qué la glucosa está. Entiendo. ¿Quieres pollito de brazo? Con papas fritas. Va a haber un metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos plasmáticos y los aminoácidos plasmáticos. Y eso aumenta la glucosa plasmática. Entonces, al no liberarse insulina o al no liberarse. Acuérdate que es una tipo 1. Claro. O sea, tú estás ingiriendo bastante glucosa Y no y no va a haber. va a haber respuesta. ¿Qué va a pasar? Por los ácidos grasos plasmáticos va a haber un aumento en el catabolismo de las grasas. O sea, catabolismo de grasas significa que se van a degradar. Y en los aminoácidos plasmáticos va a haber una menor utilización de la glucosa. Entonces, al no utilizar la glucosa, el cerebro lo interpreta como inanición. Así es. O sea, se come así. Claro, porque, por ejemplo, las neuronas, ¿no? Hablamos del cerebro, las neuronas al ver que no llega glucosa, el mismo cerebro en realidad no piensa, el cerebro realmente no piensa, ¿no? Si pensara no lo haría, pero no piensa. Y lo interpreta como inanición, piensa que no estamos comiendo. ¿Y qué hace? Aumenta la... Le dice a la hormona de crecimiento, oye, actúa, ¿no? Esto aumenta. No, Carlos, no, ese Carlos,
está que sobra glucosa. A ver, Dina, por favor. Donde aumenta la gluconeogénesis, o sea, producción de glucosa, pero a partir de otras sustancias que no son glucosa. Además de glucogenólisis, o sea, destrucción de la degradación. degradación ¿De qué? de la glucosa. No. Del glucosa. Glucólisis del glucógeno, ruptura, degradación del glucógeno y aumento de la gluconeogénesis. Es que es como que no estuviera, en realidad la glucosa está que te sobra ahí. Y el problema es que no hay insulina, entonces esa glucosa está dando vueltas por tu torrente sanguíneo. Y está que le saca la mugre a todas las arterias, a todas, porque es proinflamatorio. Hay una hiperglucemia, obviamente. Y por acá, seguimos acá. Esto aumentaría los ácidos grasos plasmáticos y esto un sustrato para la producción de ATP. Como ven, fácil, muy bien. Aplausos para aquí. Pero no lo he dicho. A ver, aplausos para aquí. A ver. Esto es una miradita Ni siquiera ha visto recién, está chequeando el toque de semana. Ya. Primero hay que establecer una diferencia, ¿no?, entre la diabetes tipo 1 y la 2. Como había mencionado mi amigo Giving, la diabetes tipo 1 con la anterior, la diabetes tipo 1 va a haber primero una alteración principalmente, que creo que usted lo había mencionado, que era la alteración de antígeno leucocitario humano. Ya, y este antígeno leucocitario humano, su error viene ya en un cromosoma que sería el 6p21. En la fisiopatología de la diabetes tipo 2, que se va principalmente por el sedentarismo, la obesidad, como había mencionado usted también, ¿no?, la liberación de la inflamación y el estrés físico que libera el cortisol, todo esto va a generar interacciones genéticas justamente por estas alteraciones de estos cromosomas que, como le había mencionado. Y esto pues va a llevar de repente a que la función mitocondrial ya va a estar alterada. ¿Qué más dice? Acumulación de ácidos grasos libres de tejido sensible a la insulina. Acumulación de ácidos grasos libres en los tejidos sensibles a la insulina, defectos en las vías por receptor de insulina, capacidad reducida para la translocación del GLUT4. Ya, empezamos. Cuando hay demasiada glucosa, entonces como los receptores van a estar insensibles, los tirosina quinasa, entonces esto va a impedir de que la glucosa se pueda ingresar a la célula para que se pueda hacer toda la glucólisis, ciclo de Krebs y se pueda utilizar. Entonces de esa manera es que hay una capacidad reducida para la translocación del GLUT4, porque esto es lo que se expresa, ¿cierto? Esto entonces va a generar que también haya una alteración de la función mitocondrial, entonces no se va a producir la cadena, se podría decir, de la producción de ATP dentro de la célula, y esto va a generar que tampoco se use correctamente la glucosa por error de la insulina. Entonces, acumulación de los ácidos grasos libres en tejidos que son sensibles a la insulina. Si hay acumulación de ácidos grasos libres, entonces me pongo a pensar un poquito de la posible cetocidosis o el uso de los ácidos grasos que se van a utilizar, ya que no va a haber sensibilidad de la insulina, entonces se van a utilizar ácidos grasos para que se pueda generar una gluconeogénesis a partir de esos ácidos, ¿no? Una beta-oxidación, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, la beta-oxidación es lo que le da a los diabéticos pues, el olor a frutado, el olor dulce, ¿no? Dice defecto de las vías por receptor del receptor de insulina. Bueno, ahí sí está un poco complicado para poder explicárselo yo, quizás usted lo va a aclarar. Pero acá nos llega al punto que nos dice que interacciones genéticas, depósitos de amiloide y la amilina en las células beta. Entonces va a haber más depósitos de amiloide en células beta, dice reducción de la masa de las células beta, entonces me imagino que las células beta se van a reducir por esta misma inflamación, ¿no? Entonces va a haber una disminución de la expresión del GLUT1 y por lo tanto va a haber defectos de la secreción de la insulina. Entonces como va a haber defectos de la secreción de la insulina, vamos a tener menos transportador para que se pueda expresar de repente los GLUT4 y esto va a generar demasiada glucosa en la sangre, genera la hiperglicemia
pero ¿qué otros factores? Acá nos mencionamos factores que nos abocan a la obesidad, ¿no? Nos dice depósito de grasa visceral intraabdominal, así como la mía, que estoy un poco gordito. Como la ¿no? mía. También. Entonces, esto de acá nos dice de que va a desencadenar 3 factores o uno más que genera una inhibición del metabolismo de la glucosa en el músculo, ¿no? Entonces no se va a utilizar correctamente la glucosa como debería de ingresar a los tejidos musculares para que se pueda utilizar a través de la mitocondria. Y luego dice que hay aumento en los niveles de ácidos grasos libres, depósitos de grasa en hígado y músculo y aceleración de la gluconeogénesis. Bueno, ahí me confunde un poquito, pero todo esto nos lleva, pues como hay una hiperglucemia y usted mencionó, pues va a haber demasiada glucosa, entonces no se puede aprovechar en los tejidos, va a llevar a la polifagia para que, como usted mencionó hace un momento, que tienes que empezar a comer, ya que supuestamente no hay energía, entonces esto te va a llevar a comer, luego al querer comer, luego te va a llevar también a una poliuria para que puedas orinar, ¿no? Y obviamente la poliuria, como excretas demasiada orina, te va a llevar a la poliuria para la sed, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí nada más podría Un explicar. aplauso para la solamente acá para de repente por algunas partes, ¿no? Cuando tenemos un depósito de grasa visceral, la grasa que tiene su compañero, por ahí algunos, obviamente vamos a encontrar que los niveles de ácido graso van a estar elevados, ¿no es cierto? O sea, ahí no estamos descubriendo nada. Pero el problema es que se van a depositar ¿dónde? En el hígado y en el músculo. Ya estamos hablando de grasa. Estamos hablando de ácido graso. ¿El ácido graso es bueno o no? Tiene una enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Que la vimos. Ya, pero es la misma, pero tiene otro nombre. Enfermedad hepática no alcohólica. Es la misma. Entonces primero se habla de esa enfermedad. Y esto va a generar una aceleración en la gluconeogénesis. Porque el problema es que la glucosa está, repito, dando vueltas. No entra a la célula. Y diera la impresión, o sea, ustedes imagínense como que no hubiera glucosa en las células y ya ustedes empiezan a imaginar todas las vías metabólicas y las compensaciones que se van a dar. En realidad no hay otro mundo. Acá nomás creo que faltó. Aquí cuando hablamos de efectos en la vía receptor del receptor de insulina, tenemos receptores de insulina que ya conocemos los IR. Cuando viene efecto en la vía receptor significa en la vía de señalización, todo lo que hemos visto. Cuando el falla, después que ya se activó la subunidad beta y produce la fosforilación, ¿de quién primero? De la ISR, ¿cierto? Y de ahí de los P, todos los P son los ¿qué? PIC, 1, etcétera, etcétera. Segundo mensaje es el Fosfo, inositol, 12. El quinasa, el primero que tiene K es quinasa. Entonces aquí dice, cuando dicen defectos en la vía, pero por receptor, o sea, después que ya se ha ligado ya la insulina con el receptor, ya se activó la subunidad beta, y la subunidad beta, como ya saben, empieza por la tirosina quinasa a fosforilar primero ¿quién? Entre ellos, entre las unidades beta, luego el ISR y toda la cadena que yo ustedes conocen. Nada más. Ahora acá tenemos un cuadrito donde tenemos, de acuerdo a los factores, la diabetes mellitus 1 con la 2. Por ejemplo, en la edad, normalmente la diabetes mellitus tipo 1 es en la edad pubertad, en menores de 20 años. Y la 2 en mayores de 30. Yo diría, por lo menos en nuestro país, a partir de los 40. Supongo ver de 30 y tantos, no es que no haya, sí hay, pero la casuística más o menos indica que a partir de 40. Pero ustedes van a debutar antes de los 30, por seguro. Tanto, imagínense, todos los días vienen acá, tanto sodio, tanta glucosa, tanto ácido graso insaturado. ¿Está bien eso que estás tomando? ¿Qué es agua? Sí, pero
Entonces, Colorante, perfume. Esa la suma. aguas frescas. Hasta mejor tomado con azúcar. Igual te vas a fregar, pero eso, ¿qué le pones? Tortas. Nadie sabe, no he escuchado. ¿Cómo es el inicio en la diabetes mellitus tipo 1? Es brusco, es sintomático. O sea, a ver, por favor, los síntomas aparecen rápidamente. En cambio, en la 2 es gradual, es poco a poco, no es de golpe. ¿Cuál es la complicación? La cetoacidosis. Va a haber cetoacidosis diabética en la 1 y en la 2 es coma hiperrotular. Sobre todo porque lo que va a dañar básicamente es la nefrona. Y vamos a tener todo ese problema. ¿Cómo está el peso en un paciente con diabetes mellitus tipo 1? Bajo o normal. Aquí en el 2 si son normalmente tienen un índice de masa corporal que da el sobrepeso para el lado. Antecedente familiar, ¿qué tan hereditario es esto? Menos del 20%. En cambio, miren esto, más del 60%. O sea, el componente hereditario en una diabetes mellitus 2 pesa más que en la diabetes mellitus tipo 1. ¿Cómo son las lesiones de los islotes? En la diabetes mellitus tipo 1 son tempranas y son inflamatorias, en cambio en la 2 ya son tardías. Como son tardías, si toma más tiempo se van a fibrosar. ¿Se acuerdan del hígado? Es de larga data y al final se fibrosa el hígado. De hecho, la cirrosis per se ya es la parte final de ese proceso inflamatorio. Muy bien. Patológicamente, en la anatomía patológica se encontramos insulinitis, que hemos hablado, ¿se acuerdan? Y en el otro los depósitos de amiloides, que era lo que también se había visto en el cuadro. Siempre depósito de amiloides por diabetes mellitus tipo 2, insulinitis, diabetes mellitus tipo 1. ¿Cómo es la insulina en la tipo 1? Reducción intensa, prácticamente no hay insulina. En la otra, puede estar normal, hablamos de la insulina, puede estar normal o puede estar elevada, dependiendo la causa. A ver, ¿en qué casos estaría una diabetes mellitus tipo 2? ¿En qué casos estaría elevada? ¿Y en qué casos estaría normal? La insulina, en una diabetes tipo 2. Ya, porque como mencionaron hace un momento, al tanto ingerir carbohidratos, todo eso, pues lleva a más producción, ¿no?, de insulina, y eso va a generar una disminución de la sensibilidad. Por eso genera la resistencia. Una hiperinsulinemia. Ajá. Ya. ¿Y cuándo estaría normal? Hoy está, pero... Mi cabeza está re mal. ¿Ah? Mi cabeza está re mal. Sí, puede, pero... Tal vez cuando murió Tienes que desconectar normal. ¿En qué condiciones estaría normal? ¿Cuándo podemos hablar de una diabetes mellitus? O sea, ¿puede haber una diabetes mellitus tipo 2 con insulina normal? Claro. Porque de repente el problema no es la insulina. Puede ser una sobreproducción de glucosa a nivel hepático. Es el hígado que me está aumentando, por ejemplo, la glucogenólisis, que está quemando glucosa. Sí, tienes el otro. Ahora, las complicaciones crónicas, al momento del diagnóstico no, pero estas sí están presentes en el diagnóstico. El tratamiento, ya pues, a un paciente con diabetes tipo 1, insulina, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Acá, además del tratamiento farmacológico, dieta y ejercicio, de todas maneras. El péptido C, que es un marcador, es bajo en la DM1 y es elevado en la DM2. Y acá hay otras características clínicas y peso al paciente. Esta parte, chicos, es la dejo de tarea. Y esto sí quería que, esta parte importante también, son varias clasificaciones, las últimas. De la IDF, la AGA, que es la que más se usa la AGA, pero a mí me gusta usar más la latinoamericana, que se parece más a nosotros. Donde aquí compara la glicemia que deberías tener como criterios diagnósticos, eso voy a preguntar. La glucemia basal, la glucemia postprandial y la hemoglobina glucosa. En un ALAD, en la clasificación ALAD, o sea, la Asociación Latinoamericana de Diabetes, cuando tú diagnosticas diabetes, cuando tienes 126 para arriba.
pacientes que tienen 125 en ayuda, 126 para arriba, diabetes. No se tiene que hacer todo eso. Puede tener, sí, pues, pero a partir de la hemoglobina glicosilada tiene que estar en menos de 7, significa que de 7 hacia adelante también diagnóstico de diabetes. Y la postprandial, o sea, después de 2 horas de haber consumido glucosa, tiene que estar menos de 180. Si tiene de 180 para adelante, diabetes. ¿Ok? Se repite 2 veces. Esto es la que yo normalmente, yo en lo personal en mi práctica diaria utilizo esto. ¿Por qué no utilizo la, mejor que la mayoría usada? Porque acá te da mucho chance. Manejas la glucemia basal de 80 hasta 130. 130 es mucho, porque aquí lo manejas hasta 125. ¿No? Quiera que no son 5 miligramos por decilitro, que no es poca cosa. Entonces es mejor, me sorprende, ¿no? Porque son los americanos. Los americanos son, hay mucha obesidad los americanos la mayoría son muy obesos. Después, este mismo criterio ADA, el ADA está acá. Postprandial, etc. Y aquí está cómo sería el diagnóstico y el manejo. Cómo es que se da eso en estos chicos, por favor lo van revisando. Y acá la relación que hay viene de las complicaciones, tomando como referencia la hemoglobina glicosilada. Entonces, por ejemplo, cuando tienen la hemoglobina glicosilada, en este caso 9%, o 7 para arriba si quieren, hay más probabilidad que tengan retinopatía en un 63%, neuropatía en un 60% y una nefropatía a un 54%. Estas son las complicaciones a nivel del cerebro, del corazón, extremidades, ojos, riñón, neuropatía. O sea, acá retinopatía, nefropatía, neuropatía. ¿En el cerebro qué pasa? Cerebropatía. En el corazón, vasculopatía. En extremidades, la famosa enfermedad vascular periférica, pero por causa diabetes. Y acá lo mismo, pero como estoy explicando cómo a partir de una hiperglicemia, por ejemplo, se produce una afección de pequeños vasos. A nivel de pequeños vasos, arteriolas, capilares y venas. La circulación en la retina. Recuerden que la glucosa es proinflamatoria. En algunos tejidos con mayor vulnerabilidad que en otros. Por ejemplo, la circulación en la retina daña la retina al final. En el riñón, ya lo hemos visto, daña las nefronas, sobre todo el glomérulo, produce glomérulos nefríticos, ustedes saben lo que es. También es importante hablar de la neuropatía diabética como una consecuencia. Ahora, obviamente, si tenemos una retinopatía que no está controlada, va a terminar en ceguera. Si tenemos una nefropatía que no está controlada, termina en una insuficiencia renal terminal. O incluso en una amputación no traumática. Ya cuando no circula sangre, porque eso se produce una necrosis, se hay que amputar. A mí todo, lamentablemente, muchos diabéticos que están bien controlados y que terminan con sus miembros inferiores, sobre todo. Y eso es respecto a las microvasculares. Creo que ya nos quedamos. A ver, vamos a